A ver si ven la integral de 1 a 2 de 2t al cubo de t. Muy bien, gracias. Bueno, si se fijan aquí ahora en este ejemplo, ¿sí? Mi función es t al cubo. ¿Sí? Entonces, no necesariamente se tiene que integrar siempre con respecto a x, puede ser con respecto a cualquier variable. En este caso, con respecto a t. Entonces, veo que es una integral definida, voy a resolver por el teorema fundamental del cálculo. Pero primero, ¿sí? Voy a calcular la antiderivada. ¿Sí? Entonces, yo me fijo que este t al cubo, bueno, pues es una potencia. Por lo tanto, voy a utilizar esta integral, que es la regla número 2, que dice que x a la n con respecto a x es igual a lo que tenga en la variable elevado a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? Entonces, si tengo la función 2t al cubo, ¿sí? El 2 lo puedo sacar fuera de la integral, ¿sí? Y nada más me queda t al cubo, ¿sí? El 2 estaría multiplicando a ese t que está elevado a la 3 más 1, ¿sí? Sobre n, que sería 3 más 1. ¿Sí? Evaluando los límites que va de 1 a 2. ¿Sí? Entonces, aquí 2, ¿sí? Esta t de 3 más 1 me quedaría t a la cuarta. Sobre 3 más 1 me quedaría 4. Al multiplicar por este 2, pues me quedaría 2 t a la cuarta sobre 4. Evaluada los límites, o que va de 2 a 1, o de 1 a 2, más bien de 1 a 2. ¿Sí? Entonces, aquí me fijo que este 2 tiene mitad, le saco mitad, me queda 1, t a la cuarta, sobre 2. ¿Sí? Que se va a evaluar de 1 a 2. Entonces, esto que tengo de color verde es f, es decir, mi antiderivada o mi primitiva o una función. ¿Sí? Al momento que ya evalúe en estos límites, me va a dar un número. ¿Sí? Por eso decía que la antiderivada, perdón, que la integral definida, ¿sí? Me daba un valor. Entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? Pues utilizando el teorema fundamental del cálculo, que dice que si tengo una integral definida de a b, aquí es f minúscula, de una función f de x, al encontrar su antiderivada, la voy a evaluar primero en el límite superior y le voy a restar esa misma función, pero en el límite inferior. ¿Sí? Entonces ya tenía que era t a la 4 sobre 2, esa era f mayúscula, mi antiderivada. Ahora, entonces aquí voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Nada más es un solo término, por lo tanto, donde está la t o la variable, ¿sí? La voy a reemplazar por el límite superior, que en este caso es el que está aquí, es el 2 elevado a la 4 sobre 2. Y le voy a restar, dice, menos, ¿sí? Esa misma antiderivada, esa misma función, pero ahora en la variable voy a sustituir por el límite inferior, que sería a, en este caso es 1. Entonces, ¿dónde está la t? 1 a la 4 sobre 2. 2 elevado a la 4 me da 16 sobre 2. ¿Sí? Menos 1 a la 4 me queda 1/2. ¿Sí? Bueno, aquí me queda 1 a la 4, me queda 1. Como está sobre 2, se pone el 2. Entonces, aquí puedo ver que los dos tienen el mismo denominador. Entonces, únicamente lo recorro y hago la operación. 16 menos 1 me quedaría 15 medios, unidades cuadradas. Entonces, esa curva, ¿sí? O esa función, la gráfica de esa función tendría esta área delimitada de 1 a 2. ¿Aquí hay alguna duda? ¿Los leo? Ok. Ahora, entonces ya vi lo que es una integral definida, ¿sí? Aquella que tiene límites. Pero antes, ¿sí? Antes tenía que calcular, antes de evaluar en los límites, tenía que
encontrar la integral indefinida, ¿sí? Entonces, a una integral indefinida también se le llama antiderivada o primitiva. Suponer que se decide encontrar una función f mayúscula cuya derivada f de x es igual a 3x al cuadrado. Por lo que se sabe de derivadas, es posible afirmar que la antiderivada x al cubo, porque dice que la derivada con respecto a x de x al cubo es igual a 3x al cuadrado, ¿sí? Si yo derivo esta función, me queda 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta función se dice que es una antiderivada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí la integro, ¿sí? Por la regla número 2, aquí la derivé es de x al cubo, sí, me queda 3x al cuadrado. Entonces, ahora sí la integro, por eso se dice que es antiderivada. Si la integro, me queda 3x elevado a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Esto es igual a 3x al cubo sobre 3. Le elimino 3 entre 3 y me queda x al cubo más c. Entonces, esto es mi antiderivada, ¿sí? F mayúscula. La regla de la potencia que utilicé para aquí, para 3x al cuadrado, pues fue la de nx elevado a la n menos 1. ¿Sí? De ahí salió lo integro y se vuelve a regresar. Por eso se dice que la integral y la derivada son procesos inversos, ¿sí? Lo que una hace, la otra lo deshace y viceversa. Entonces aquí puedo ver cómo mi función la derivé por esta regla, me dio esta función la integro y se vuelve a regresar a x al cubo. Ahora vamos a practicar aquí, vamos a practicar con estas funciones o estas integrales y vamos a ver que utilizando esta regla, ¿sí? Dice que si tengo una constante con un diferencial con respecto a una variable, ¿sí? Si la integro es la constante y únicamente duplico esta que es la variable kx y le debo de poner más c, ¿sí? Entonces aquí en el inciso A, ustedes se fijan que tengo esta función, ¿sí? Pi medios de t. Entonces dice que le ponga la constante, que es pi medios, y lo multiplique por la variable, que en este caso sería t. Entonces sería pi medios por t más c. Pregunto, aquí 4/3 con respecto a de x, ¿cuál sería la integral? ¿Pueden escribirla en el chat? ¿Cuál sería del inciso B? Su antiderivada o el resultado. ¿Cuál sería el de 4/3 de x, la integral? Si todavía tienen duda, aquí está otro ejemplo. Fíjense esta que está aquí. Dice la integral de pi de t. Entonces, pi es una constante. El resultado voy a poner la constante, que es k, multiplicada por el diferencial, que es t. Pi, t, y le voy a agregar más c. ¿Ok? 4/3 de x más c. Excelente, ¿sí? Así, aplicando la regla de la constante, es decir, la regla 1. Por eso les decía, aquí como las derivadas también tienen que ser sencillas, ¿sí? Siempre y cuando pueda ubicar que aquí tengo fíjense bien, el inciso D, dice la integral de 1.000.000 sobre pi de x. ¿Cuánto me daría esto? Bueno, primero está el inciso C. Son 3, 6, ¿sí? No, es 3, 6. La integral de 1.000.000 de x. Entonces, ¿cómo me quedaría? El inciso C. El inciso C, bueno, me quedaría 1.000.000 x más c. ¿Sí quedó claro? El inciso C. 1.000.000 x más c. Excelente, ¿sí? Así. Entonces, tengo la constante y tengo el diferencial. Únicamente voy a poner la constante y le voy a agregar
la variable con respecto a la que se está integrando. Por ejemplo, sí, aquí está el A, B, C, el inciso D. Dice 1.000.000 sobre pi de X. ¿Cuál sería el resultado de esa antiderivada? Pues 1.000.000 sobre pi por X más C. ¿Sí? El inciso E, si tengo pi al cuadrado de X, bueno, pues será pi al cuadrado por X. Únicamente le estoy duplicando el diferencial que tiene, la variable que tiene el diferencial, que sería X, y le agrego más C. ¿Sí? Aquí tengo otra integral. No sé si la están viendo, esta, la última, que dice la integral de 2/5 de S. ¿Sí? Aquí ya no estoy ni con X ni con T, estoy con otra variable, con S. Entonces, fíjense bien, se pone la constante de acuerdo a la regla 1, se pone entonces 2/5 y pongo la variable, que sería S más C. Hasta aquí, ¿hay alguna duda para aplicar la regla 1 de las integrales? Ok, ustedes van a practicar viendo los ejemplos con los demás. A ver si se ve la siguiente diapositiva. Dice antes de integrar. Bueno, aquí antes de integrar hay que revisar la integral original, hay que reescribir, hay que integrar y hay que simplificar. ¿Sí? Porque no siempre me las van a dar de la forma que se pueda apreciar que puedo aplicar alguna regla de integral. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reescribir. Aquí, nada más permítanme, aquí se me movieron. Ah, listo. ¿Sí? A ver si lo están viendo. Entonces, por ejemplo, el inciso A. Aquí tengo una integral que dice 1 sobre x al cubo de x. Entonces, si yo me voy a mi formulario, a lo mejor no encuentre de entre las 100, 200 fórmulas, una que me permita resolverla. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Hay una regla que está así y viceversa. Dice que alguna variable la puedo elevar a una potencia negativa. Eso es igual a que la pase, si está en el numerador, aquí está en el numerador, ¿sí? La puedo pasar esta misma base al denominador, pero la potencia pasa positiva y viceversa, ¿sí? Si aquí la tengo negativa y la paso al numerador, pues pasa, si la tengo negativa, pasa positiva. Y si está negativa, en el denominador, la potencia pasa positiva. Entonces, este es el caso, ¿sí? Aquí está positivo, está como de esta forma, ¿sí? Está en el denominador, aquí, está positivo. ¿Cómo va a pasar al otro extremo en el numerador? Pues va a pasar en el numerador con la potencia negativa, es decir, este 3 va a pasar como menos 3. ¿Sí? Ahora sí ya tengo la integral de x a la menos 3 de x. Entonces, ya la reescribí, ahora ya voy a proceder a integrar buscando a ver cuál regla puedo aplicar. Y puedo aplicar la número 2, ¿sí? La que es la de la potencia, ¿sí? Me fijo cuál es esa regla. Aquí dice, ¿sí? Es una constante por la variable elevado a la n de x y dice que es la constante por x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Y dice una excepción, si vas a aplicar esta regla siempre y cuando n, ¿sí? El que tengas aquí como n, sea distinto de menos 1. Y aquí puedo ver que es menos 3, por lo tanto puedo aplicar esta regla. Sustituyendo entonces en esa regla, este x a la menos 3, aquí está, le voy a sumar más 1 sobre, dice n, que sería menos 3 más 1. Entonces, esto me queda menos 3 más 1, me queda menos 2. X elevado a la menos 2 sobre menos 2. ¿Sí? Entonces, este menos pasa acá, que está aquí, menos. Ahora, no es recomendable tener potencias negativas. ¿Sí? Entonces, así como está acá. Entonces, voy a aplicar esta misma regla que está aquí.
si está como negativa en el numerador, va a pasar en el denominador, ¿sí? Como potencia positiva, pero se va con toda la variable, nada más, ¿sí? No con el coeficiente. Entonces aquí tenía menos 1, porque aquí, aunque no lo vea, aquí esta x tiene de coeficiente un 1, menos 1 sobre 2, y ahora este x a la menos 2 va a pasar al denominador como x al cuadrado más c. Y este sería mi resultado, ¿sí? O mi antiderivada o primitiva, ¿sí? Aquí si se fijan, no es, estas son integrales indefinidas porque no tienen límites, ¿sí? Por eso se le agrega más c. Ahora, en el inciso B, ¿sí? Tengo una integral de esta forma. No siempre me las van a dar sencillas, ¿sí? Entonces me fijo que esta función dice que es la raíz de x con respecto a x. Por lo tanto, esa función original la voy a reescribir. Me voy a mis reglas, ¿sí? Y voy a encontrar que dice que la raíz de n, digo, la raíz de n de a elevada a la m. ¿Sí? Esto es igual a decir la variable que tengo aquí elevada a la m sobre n. Eso quiere decir que el numerito que esté aquí va a aparecer en el denominador, perdón, numerador, sobre, ¿sí? El número que está aquí va a ser el número que aparece aquí. Cuando no tiene, ¿sí? Como este caso, que no tiene x es porque está elevada a la 1. Y acá el radical no tiene es porque es cuadrada. ¿Sí? Entonces no aparece cuando es cuadrada. Y aquí este x está elevado a la 1. Por lo tanto, si utilizo esta regla, m, este está elevado a la 1, acá tiene un 2, entonces es equivalente a decir la integral de x elevada a la 1 medio de x. ¿Sí? Ahora sí ya, me voy a mis reglas y puedo ver que aplico la misma 2, la misma regla 2. ¿Sí? Nada más dice que esta regla se aplica siempre y cuando n sea distinto de menos 1. ¿Sí? Y es un medio, por lo tanto, es distinto de menos 1. ¿Sí? Entonces, n, les vuelvo a repetir, tampoco tiene que ser un número entero, como los ejemplos que habíamos visto. En este caso es una fracción. ¿Sí? Entonces, ahora sí, en la parte de abajo, si ya vi que puedo aplicar esta regla, bueno, pues únicamente voy a sustituir. ¿Sí? Esto va a ser igual a x elevado a la 1 medio, por regla, dice más 1 sobre n. ¿Quién es n? 1 medio más 1. ¿Sí? Ahora, si me fijo aquí, está elevado y hay una operación de suma. ¿Sí? Y esa suma que está aquí es 1 medio más 1. Tengo una parte de fracción y un entero. Entonces, tengo que transformar a entero todo, perdón, a fracción todo. ¿Sí? Entonces, este 1 lo voy a transformar a fracción. ¿Sí? Entonces, va a ser 2 sobre 2. ¿Sí? ¿Quién me va a indicar entre qué entre qué y qué va a ser el numerador y denominador? El denominador de en este caso tiene el 2, entonces este 1 se transforma a 2 sobre 2. Si yo me fijo, 2 sobre 2 me da 1, es pero ahora ya está aquí con medios. ¿Sí? Entonces, lo mismo que tenga acá en la parte del exponente, es lo mismo que aparece aquí en el denominador, 1 medio más 2 sobre 2. Y dice que esto es igual, pongo la variable que es x, 1 medio más 2 medios, sumo los numeradores, 1 más 2, me queda 3 medios. ¿Sí? Entonces, en la parte de abajo también me queda 3 medios. Pero ahora, si lo dejo así, ¿sí? No es de forma correcta. Entonces, pongo la división mayor, que es esta. Y ahora voy a poner x elevado a la 3 medios sobre 1. ¿Sí? Todo esto lo transformo a fracción. ¿Sí? Entonces me queda x a la 3 medios sobre 1 sobre 3 medios. Y ahora voy a utilizar la regla de la oreja. Aquí está, o la regla del sándwich, o la regla de la tortilla, como le quieran llamar, ¿sí? Que dice que es los coeficientes, se van a multiplicar los coeficientes, ¿sí? Aquí esta x tiene un 1, no aparece, pero es un 1. Se van a multiplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿sí? Por eso se le dice de la oreja. Entonces, 1 por 2 me queda 2x elevado a la 3 medios sobre
Ahora, medios con medios. Este 1 lo voy a multiplicar con 3 y me va a quedar 1 por 3, me queda 3. Más C. ¿Sí? Hasta aquí ya sería de forma correcta. Sin embargo, si lo represento como radical con esta regla, puedo ver que va a ser igual. Dice X, es esta X. Ahora, bueno, el 2 queda fuera del radical, 2/3. Y esta X, me fijo quién es el numerador, es el que va a aparecer adentro del radical. ¿Sí? Sobre 2. Entonces, aquí, en el radical, cuando es un 2, no se pone. ¿Sí? Entonces, esto es equivalente a esto. Más C. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Ok, hasta ahorita ninguna. Entonces, aquí tengo otra integral. Gracias, Dani. Aquí tengo otra integral, ¿sí? Que es una raíz. ¿Sí? Entonces, por la regla que ya vi, me voy a fijar que esta la voy a reescribir y me queda la integral de x a la 3/4. Entonces, este radical no es cuadrada, es cuarta. ¿Sí? La raíz cuarta de x al cubo. Así se lee. ¿Sí? Por lo tanto, aparece aquí el 4. Este 4 es este que aparece en el denominador y este 3 es el numerador. Entonces, aquí, pues puedo aplicar otra vez la regla de la potencia. Dice aquí que es un solo término, no hay necesidad de separar, solo hay que reescribir. Ahora voy a identificar el tipo de función. Igual, voy a aplicar la de la potencia para integrales. ¿Sí? Aquí está, voy a sustituir x a la 3/4 más 1. Esto mismo que está elevado es lo mismo que pongo en el denominador. 3 sobre 4 más 1. ¿Sí? Esto es igual, voy a transformar este 1 a cuartos. Por eso les decía que este denominador es el que me indica. ¿Sí? Entonces, a cuartos, pues sería 4/4. Si yo divido 4 entre 4, es este 1, pero aquí ya está transformado en cuartos. Sí, entonces, lo mismo que tengo acá, elevado, es lo mismo que aparece aquí. 3/4 más 4 sobre n, porque aquí dice la regla. Sí, va a ser igual entonces a x elevado 3 más 4, 7/4 sobre 7/4. Aquí aplico la misma regla que acabo de explicar, la regla de la oreja, ¿sí? Entonces aquí le pongo un 1, ¿sí? Sobre 1, y aquí tiene un coeficiente 1, 1 por 4, 4, sobre, aquí tiene un 1, 7 por 1, 7, x a la 7/4 más c. ¿Sí? Dice que aquí ya lo puedo dejar y estaría correcto. Sin embargo, a veces en los libros lo van a encontrar como radical. Y fíjense bien, cómo se descompone, cómo lo representa GeoGebra. ¿Sí? Este 4/7 de x a la 7/4 es igual a 4 sobre 7 de la raíz cuarta, porque aquí este es el denominador, de x a la 7. ¿Sí? GeoGebra me lo va a presentar así. Dice 4/7 es el que está multiplicando la raíz de 3, digo, la raíz cuarta de x al cubo, por multiplicada por la raíz cuarta de x a la 4. Y si ustedes se fijan, es esto mismo que está aquí. Es esto mismo, ¿sí? Esto mismo que está aquí. La raíz de 3/4 es esta por, ¿sí? La raíz de 4/4 es esta. ¿Sí? Entonces, una raíz cuarta de x cuarta se elimina y nada más me queda una x. Entonces me queda 4/7 de la raíz cuarta de x al cubo por x más c. Hasta aquí, este paso que estaba aquí, estaría correcto. Sin embargo, si ustedes quieren revisar en GeoGebra, quizás les dé así, quizás le dé así, pero es lo mismo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda aquí? Bueno, entonces, aquí cuando vemos esta S alargada, es el símbolo de la integral y no tiene límites, repito, se llama integral
indefinida y siempre, siempre tiene que llevar más c, ¿sí? Entonces, esta función se le llama primitiva, ¿sí? O familia de funciones, porque no sé cuánto vale c. Ahora, fíjense bien, suponiendo que esa integral que me dieron y que estaba bien complicada, ¿sí? Ahora me la están dando como si fuera integral definida, ¿sí? De 0 a 1. ¿Sí? Pues el procedimiento es el mismo. Llegué al mismo que aquí, 4 sobre 7 de x a la 7 cuartos de la integral que va de 0 a 1. Bueno, pues aplico el teorema fundamental del cálculo y voy a evaluar esta x primero en el límite superior. ¿Sí? Después le voy a restar y donde va la x lo voy a evaluar en el límite superior. Perdón, inferior, que sería este 0. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que esto se anula. ¿Por qué? Porque 0 a una potencia multiplicado por esto por 0 se me hace 0. Entonces, nada más voy a considerar este. 1 elevado a la 7 cuartos es 1. Por 4 séptimos sería 4 séptimos. Aproximadamente 0.57 sería el área. Entonces, se fijan que esta integral definida, primero la resuelvo como integral indefinida y ya después, hasta el último, evalúo en sus límites. ¿Hay alguna duda aquí? Bueno, pues aquí van a revisar las demás y las van a realizar. La integral original, el seno de x, y dice que esto es igual al menos coseno de x. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, 2 por el seno de x, bueno, pues este 2 va a multiplicar, la saqué como una constante, es 2 por el menos coseno de x, aquí tiene un 1, ¿sí? Entonces va a multiplicar menos 2 por este 1, va a ser menos 2 coseno de x más c. Aquí son dos integrales, esta es distinta de esta. Ahora, si esta integral, fíjense bien, ¿sí? Me la dan con límites, que me dijeran que ahora mi integral tiene límites, ¿sí? Y que va de pi a 2pi. Bueno, pues donde aparece la x, únicamente ahí voy a sustituir. Primero voy a evaluar en el límite superior, que en este caso sería 2pi. ¿Sí? Le voy a restar en esta misma función, ¿sí? Menos 2 coseno de pi, pero ahora en el límite inferior sería este pi. Entonces, el coseno de 2pi me da 1 por menos 2, me va a dar este menos 2. El coseno de pi me queda menos 1, por 2 me queda menos 2. Menos 2 me queda menos 4. Más adelante vamos a volver a practicar aquí. Y ahora de tarea, ustedes tienen que integrar estas funciones. Entonces, la van a reescribir y ya luego las van a integrar y si es el caso, las van a simplificar. ¿Sí? A manera de práctica.